En este video continuaremos analizando los procedimientos para calcular las derivadas de funciones mediante diferentes técnicas en esta asignatura que es de cálculo diferencial. En particular vamos a analizar en esta semana la derivada del cociente de funciones. Lo voy a proponer el análisis a partir de este ejercicio. Sean las funciones f de x igual a 2x al cuadrado más 1 y f de x igual a menos 5, la derivada del cociente de funciones se obtiene con la siguiente fórmula. Recuerden que cuando vimos operaciones de funciones dijimos que la palabra cociente significa división. Entonces, vean cómo voy a presentar la fórmula. Dice la derivada de la función u dividida entre la función v es igual a la derivada de u por multiplicando a la función v menos la función u multiplicando a la derivada de la función v dividida entre la función v al cuadrado. Esto se va a cumplir siempre que la función de v sea diferente de 0. Entonces, lo que vamos a hacer, igual que en el caso del producto de funciones, los mismos pasos se van a aplicar. Primero, identificar f de u. En este caso, la primera función la voy a considerar como f de u 2x al cuadrado más 1. Segundo paso, derivar esa función f de u. Entonces, al derivar 2x al cuadrado más 1, obtengo como resultado 4x. En el paso 3, identificar la función v. Si esta fue la función u, por lo tanto, esta va a ser la función v, o sea, la otra función va a ser v. En este caso, f de v es igual a menos 5. Y en el paso 4 también voy a derivar esa función f de v que es igual a menos 5 y el resultado va a ser 0. Recordar que para toda constante la derivada va a ser 0. Paso 5. Voy a sustituir en la fórmula de derivación. Aquí está mi fórmula de derivación. En esta voy a sustituir. Por lo tanto, la derivada de la función u dividida por la función v va a ser igual a la derivada de la función u. Vean, aquí en el paso 2 yo obtuve la derivada de la función u y el resultado fue 4x. Multiplicando a la función v. En el paso 3 yo identifiqué a la función v como menos 5. Vean, ahí estoy señalando con una flecha el orden en que voy a multiplicar, menos 5. Luego la fórmula dice menos, y aquí tenemos el signo menos, la función f de u, que aquí en el paso 1 la identifiqué, f de u dice es igual a 2x al cuadrado más 1, también encerrada entre paréntesis porque va a multiplicar a la derivada de la función v. Y la derivada de la función v en el paso 4 obtuve como resultado 0. Vean, aquí también marco la flecha para indicar el orden de las operaciones. Dividido, dice la fórmula, dividido por la función v al cuadrado, o sea, menos 5 al cuadrado, porque la función v es igual a menos 5. En el paso 6 tengo que resolver ya las operaciones. Vean, la derivada de la función u con respecto a v va a ser la multiplicación de 4x por menos 5, el resultado en negativo, menos 20. Luego el signo menos, y 2x al cuadrado más 1 por 0, nosotros de antemano sabemos que todo número o toda expresión multiplicada por 0 nos va a dar 0, dividido entre menos 5 al cuadrado, que es igual a 25. Resuelvo esta potencia. ¿Qué voy a hacer? Simplemente elimino el paréntesis, más por menos, menos 20x entre 25, y el resultado de esta derivada de la función u dividida por la función v simplemente lo obtengo al simplificar. Vean, este 20 lo divido entre 4, menos 20 entre 4 me va a dar como resultado menos 4, menos 4x. 25 entre, perdón, menos 20 entre 5, menos 20x entre 5 me va a dar como resultado 4x, menos 4x. Y 25 entre 5 es igual a 5. Simplifiqué al dividir numerador y denominador entre 5. Y ese es el resultado de esta derivada en donde obtuve la división de estas dos funciones. Vean, vamos a analizar el siguiente ejercicio. Dice que obtenga la derivada de la función f de x igual a
menos x a la 7 más 2x al cubo menos 3x dividido entre x al cuadrado. Aquí claramente estamos viendo que es una división de funciones o un cociente de funciones. Los pasos van a ser los mismos que previamente analizamos. La función que veo en el denominador le voy a asignar como fu, f de u. F de u es menos x a la 7, perdón, más 2x al cubo menos 3x. Paso 2, derivar esta función f de u. Al derivarlo, voy a obtener menos 7x a la 6 más 6x al cuadrado menos 3. Previamente ya hemos analizado cómo se deriva esta función aplicando las fórmulas, por lo tanto ya no me detengo a explicar la derivada porque ya previamente lo hemos analizado. Paso número 3, identificar la función v. V va a ser la función que está en el denominador. Y en el denominador tengo la función x al cuadrado. Paso 4, derivar también esa función v. Al derivar x al cuadrado obtengo como resultado de la derivada de f de v 2x. Vean, apliqué la fórmula de la potencia de x. Paso número 5, igual que en el caso anterior, en mi fórmula de derivación, que vean aquí la estoy mostrando, la estoy escribiendo, voy a sustituir. ¿Qué me dice? La derivada de x va a ser a la división de una multiplicación previamente restado en la parte de arriba. ¿Qué me dice la fórmula? La derivada de la función u, y aquí tengo la derivada de la función u, vean en el paso 2, menos 7x a la 6 más 6x al cuadrado menos 3, que está multiplicando la función v. Vean, esta es la función v, y ahí se marca la flechita que va a multiplicar a x al cuadrado. Menos, dice la fórmula acá, y por lo tanto anoto el signo menos, la función u. La función u en el paso 1 la identifiqué como menos x a la 7 más 2x al cubo menos 3, por lo tanto vean que la escribo acá. Entre paréntesis para indicar esta multiplicación, la función u por la derivada de la función v. En el paso 4, vean aquí obtuve la derivada de la función v que me dio como resultado 2x. También marco la flechita para indicar el orden de las operaciones. Dividido entre la función v al cuadrado, o sea, perdón, esta es la función v al cuadrado. La función v al cuadrado es x al cuadrado al cuadrado. ¿Ok? Resolver las operaciones. Vean que para obtener la derivada de la función x voy a multiplicar menos 7x a la 6 por 2x. 6x al cuadrado, perdón, menos 7x a la 6 por x al cuadrado. 6x al cuadrado por x al cuadrado y menos 3 por x al cuadrado. Cuando resuelvo esa operación, menos 7x a la 6 por x al cuadrado, primero el signo menos por más igual a menos. Aquí junto a la x al cuadrado, recuerden, tengo un número 1 que no se escribe, por lo tanto 1 por 7 es igual a 7. Y para la x, que tengo la misma base, sumo sus exponentes. 6 más 2 igual a 8. Luego sigo con el siguiente término, 6x al cuadrado por x al cuadrado. Más por más igual a más. 6 por 1, que está acá 6. Y para la x sumo sus exponentes. 2 más 2, 4, x a la 4. Luego sigo con menos 3 por x al cuadrado. Menos por más igual a menos. 3 por 1, 3. Y la x al cuadrado solo la coloco. Ya no hay otra x con que sumar exponente. Luego el signo negativo. Vean, signo negativo menos. Aquí lo escribo. Y voy a multiplicar menos 7x. Perdón, menos x a la 7 por 2x. El resultado me va a dar menos 2x a la 8. Vean, menos por más igual a menos, 1 por 2, 2, y para la x sumo sus exponentes, 7, y acá tiene 1, 7 más 1, 8. Luego, más por más igual a más, 2 por 2, 4, y para la x sumo sus exponentes, aquí 3, y acá 1, 3 más 1, 4, x a la 4. Luego, menos por más igual a menos, 3 por 2, 6, y vean que las dos x, aquí x al 3x y 2x, ambas x tienen exponente 1, por lo tanto lo sumo 1 más 1, 2, menos 6x al cuadrado. Y recuerden que les dije que cuando hacemos una resta de funciones lo tenemos que colocar con un paréntesis para obtener la correcta multiplicación de los signos, dividido entre x a la 4. Hay una ley de los exponentes que me dice que voy a multiplicar este exponente 2 por 2
4 y conservo la misma base x. ¿Qué vamos a hacer? Vean que tengo términos semejantes. Menos 7x a la 8 con menos 2x a la 8. Pero también tengo que eliminar este paréntesis. Menos por menos, más. Entonces vean que empiezo a ordenar. Menos 7x a la 8 con más 2x a la 8. ¿De dónde salió? ¿De dónde se convirtió en más? De la multiplicación de los signos. Menos por menos, más. Luego los términos x a la 4 y x a la 4. 6x a la 4, pero acá tengo que multiplicar menos por más igual a menos, por lo tanto este se convierte en menos 4x a la 4. Luego los términos que están al cuadrado. Menos 3x al cuadrado lo escribo aquí y vean la multiplicación de los signos. Menos que está fuera del paréntesis por menos del término menos por menos más se convierte en 6x al cuadrado. Ya tengo ordenados términos semejantes. X a la 8 son términos semejantes, x a la 4 términos semejantes y x a la 2 términos semejantes dividido entre x a la 4. ¿Qué hago a continuación? A continuación simplifico términos semejantes. Aquí los términos semejantes se van a restar 7 menos 2, 5 con el signo negativo porque en valores absolutos el 7 es mayor. 7 menos 5x a la 8. 6x a la 4 menos 4x a la 4 es 2x a la 4 en positivo porque el 6 es mayor. Y menos 3x al cuadrado más 6x al cuadrado es una resta, también a 6 le quito 3, me queda 3x al cuadrado en positivo porque el 6 es mayor, dividido entre x a la 4. ¿Qué hago a continuación? Dividir esto es un trinomio dividido entre un monomio. Menos 5x a la 8 entre x a la 4. Me va a dar como resultado menos 5x a la 4. Recuerden, este pasa tal cual. Y para la x en la división, resto 8 menos 4, 4. El exponente del numerador menos del denominador. Luego, 2x a la 4 entre x a la 4 aquí. X a la 4 entre x a la 4 me da 1 y 1 por 2 es igual a 2. Y aquí vean, 3 entre 1 me da 3 y x a la 2 menos 4 me va a dar como resultado menos 2. Recuerden que este exponente va a subir y va a restar acá. 2 menos 4 me da como resultado menos 2. Si ese va a ser el resultado, puedo bajar este exponente negativo abajo del 3 y lo convierto en positivo como ya mostré previamente.